Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Dirán exactamente de Fidel, el gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero su pueblo lo llama el caballo y es cierto. Fidel montó sobre Fidel un día, se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía contra el polvo del alma. Con estos versos del argentino Juan Gelman, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Fidel nos inspira y nos ampara. Aquí, como siempre, tú lo sabes, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. La Guerra Secreta, cronología del crimen, 1959-2000. Operación Exterminio, 50 años de agresiones contra Cuba. Acción ejecutiva, objetivo Fidel Castro. Operación Exterminio, 50 años de agresiones contra Cuba, revolución y contrarrevolución en Cuba. 10 complots para asesinar a Fidel Castro. Y esto es solo una muestra pequeña, representativa, no es ni el 50%, de todas las publicaciones, todas las investigaciones, todos los años, toda la vida, porque detrás de esto hay años y hay vidas dedicadas, no solo a estudiar, a investigar y a ser testigo de todas estas cosas, sino a cumplir con esa encomienda de que los que venimos detrás nos enteremos, sepamos, tengamos una fuente a la cual ir a beber. Entonces, no hay nadie mejor, o si no, para no ser absoluta, está entre los más idóneos para conversar sobre el tema que proponemos hoy. Bienvenido, Fabián. Buenas noches. Qué bueno que estemos juntos otra vez, además inspirados y amparados, las dos cosas, por el gigante. Debo empezar por decirte que yo no sé cómo he escrito tanto. Ahora yo que te estoy mirando por el rabillo del ojo, y tú me miras así como, pero ¡caramba! ¿En serio? Todo eso, ¿no? Bueno, que esta muchacha ha traído. Mira, todo eso empezó hace muchos años. Empezó con una conversación con Fidel. Porque a lo largo de todo este tiempo transcurrido, me he entrevistado con Fidel para informarle circunstancias, casos, operativos, operaciones puntuales. Otros compañeros míos sí tienen muchas anécdotas de vivencias con Fidel, de frases, de ideas. De esas cosas que uno envidia sanamente, Claro. ¿no? Haber tenido ese privilegio. Claro. Pero bueno, regreso al porqué de esa producción literaria, aunque yo no soy un literato. En 1989, 26 de marzo de 1989, inauguramos el Museo de la Seguridad del Estado. Allí, bueno, yo era entonces en ese momento jefe de la Dirección Política Central del Ministerio, había regresado a Nicaragua. Y me encomendaron explicarle a Fidel ¿Qué es esta circunstancia que está aquí recogida en esta imagen? Circunstancia que está recogida en imágenes. Incluso estamos en el área de la lucha contra bandidos. Ya veníamos de la sala que cubría los proyectos de atentados contra su persona. Muchos, por cierto, desconocidos para él, porque lo he dicho en muchas ocasiones, Fidel no vivía pendiente de eso. Fidel, como creo que le dijo a Putin, a Vladimir Vladimirovich Putin, cuando le preguntó sobre los atentados, cómo había sorteado tantos atentados, Fidel le respondió: yo hago mi trabajo y dejo que ellos hagan el suyo. Ellos somos nosotros. En fin, en esa oportunidad que ya habíamos pasado por la sala correspondiente, él estaba pensando. Incluso ahí en la foto aparece un micrófono. En esta otra foto. Sí, un micrófono abajo. Sí, ese micrófono ¿Es quién? de Chomi. El doctor Millar Barrueco.
que me lo recordaría años después. Yo no sabía que esa conversación había sido grabada. Y en ese momento se me queda, se hace un pequeño parada en la conversación, se me queda mirando y me dice, ¿y quién va a escribir esto? Y entonces yo, Raúl y Veloz, le digo, y además de una irresponsable manera, porque yo no soy escritor, ni mucho menos. Yo soy, como siempre digo, un improvisador, un repentista de la escritura. Le digo yo, comandante. Pero ahí te estaba dando una tarea, ¿no? En esa manera que tenía el comandante de... Yo lo sentí así, lo asumí así. Es decir, después después de que he hecho, si yo no soy escritor, después que se fue, por supuesto, seguimos conversando. Pero no fue que al día siguiente empezaste a escribir, Fabián. No, Sí, no, absoluto. eso pasó y la vida siguió. No. Y ahí, volviendo a Chomi, ¿no? Al doctor Millán Barrueco, ¿hubo algún otro momento donde, digamos, mira, encendió la llama? No, en realidad la llama se enciende en el año 91. En el año 91 me designan para ir en una delegación cubana que presidía el compañero Jorge Risquet a una discusión con una delegación norteamericana y ya rusa. ¿Sobre qué tema? Causas y consecuencias de la crisis de los misiles. Cuando nosotros nos reunimos aquí, la delegación que iba el compañero muy querido por mí, comandante Sergio del Valle Jiménez, y otros compañeros, iba Carlos Lechuga, Evia, también muy querido por mí, compañero que era entonces jefe de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos, etc. Y cuando nos reunimos para discutir... preparar el evento, yo digo, no, pero yo creo que no podemos empezar así, porque la crisis de octubre es consecuencia. ¿De qué? De la agresión de Estados Unidos. ¿Estás pensando concretamente también en la operación Mangosta? Claro, estoy pensando de que mucho antes, el 30 de noviembre del 61, Kennedy firmó la operación Mangosta y ya a la altura esa se habían producido más de 5.500 sabotajes, atentados, asesinatos, de todo tipo en Cuba. Entonces, en esa preparación, yo me preparo tanto, escribo tanto, que ya tenía un libro, que es mi primer, no está aquí. No está aquí no está aquí, que se llama Playa Girón, la gran conjura. Después está la guerra de la CIA contra Cuba, donde es esencialmente Mangosta. ¿Y cuándo aparece, Fabián, como un foco de todo ese trabajo editorial, el tema de los atentados contra el comandante en jefe? Que claro, se cruzan con todo eso que usted ha dicho, es la guerra sucia contra Cuba, pero ¿cuándo se identifica que ahí hay un volumen y hay una expresión también de un concepto de la agresión imperialista contra nuestro país? Mira, yo en el año, no sé, probablemente 93, voy al edificio del Comité Central a ver a Jesús Montané, era muy amigo mío. Yo era muy amigo de él, porque fue una persona a la cual estimé y quise mucho. Por su forma de ser, hablamos mucho de todo y sobre todo. Y en ese trayecto me encuentro a Chomi. Y me dice, ¿ya cumpliste la orden del comandante? Esta. Sí, claro. Esta encomienda de la que estamos hablando, Claro. que había sucedido años Y antes. entonces digo, ¿cuál? Me quedé como pescado en tarima. Y dice, los atentados. Ya sé que has escrito, ya me han contado que has escrito, porque tú sabes que Chomi era una persona maravillosa, aprovecho para decirlo. Era un hombre, primero muy culto, médico, y que te decía las cosas, cualquier tipo de decisión, de orden o de lo que sea, pero con un afecto, con un cariño tremendo. Y entonces le dije, no, Chomi, no, en realidad no lo he hecho.
pero me comprometo que voy a empezar a hacer. Y en 1993 empecé a investigar los atentados a Fidel. Y debo haber terminado en el 95. El primero es del 59 al 94. Es el primer corte que yo hago. Después la segunda edición llega hasta el 2000. En fin. Entonces escribo, voy, me meto en los archivos, reviso, saco todo lo que es posible, ¿no? Además, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Buró de Atentados en mis años mozos, como diría, ya hemos hablado de eso en algún momento. Y también de llevar casos, investigaciones muy importantes relacionadas con atentados o con complot contra la vida de Fidel. Entonces, vamos a dejarlo ahí, en esta primera parte de la conversación, porque ahora vamos a meternos de a lleno en esas historias que hemos presentado para que nuestro público conozca de dónde viene. Uno siempre tiene que entender por dónde le entra el agua al coco, ¿no? Como decimos popularmente. Vamos a hacer una pausa y en unos minuticos regresamos. Para no hacer de mí como un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis
manos y mi boca, arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Son muchos atentados los que están documentados. Me acuerdo que alguna vez usted me dijo, esos son los que conocemos y los que están documentados. No significa que sea una cifra cerrada, claro, ¿no? Siempre dando margen a que pueda haber claro, algunos tantos más. Y en esa cifra también están incluidos investigaciones que no llegaron o que no permitimos que llegaran a desarrollarse. Había que actuar. ¿Por qué? Porque la situación en esos años era muy complicada. Nosotros no podemos analizar el pasado. Con estos ojos. Claro. Nosotros tenemos que... Eso es injusto, ¿no? Claro. Tenemos que, para analizar el pasado, situarnos en el pasado. En el escenario que había entonces. Terrible. Te cuento un caso precisamente relacionado con eso. Fidel va a hablar el 13 de marzo del año 63... como en la Universidad de La Habana, en los actos que se hacen como homenaje a los mártires del 13 de marzo. Y todo está preparado. Nosotros estamos trabajando también. Nosotros estábamos trabajando una investigación muy compleja, una investigación que se relacionaba con un grupo que había, en medio de la crisis de octubre, se había relacionado con el jefe de banda más importante que había en el Escambray, Tomás San Gil, y que después había ido a Guantánamo y había entrado en la base, porque a pesar de que ellos tenían minado y nosotros teníamos minado, bueno, evidentemente se habían descubierto pasadizos. Trillos. Y este señor, que era muy osado, Luis David Rodríguez, entró allí para entrevistarse con un enviado del excomandante del Ejército Rebelde, Nino Díaz, veterano, agente de la CIA, que radicaba en Nueva Orleans y que estaba preparando un complot. Allí en Nueva Orleans, en esa época, también radicaban los comandos Mambises. Los comandos Mambises eran los grupos de misiones especiales de la CIA. Entonces, se estaba preparando una operación de gran envergadura, que tenía que ver, por supuesto, en primer lugar, con el asesinato de Fidel Castro. Pero ¿qué tuvo de particular esta operación? Como otras anteriores, que participó el Sindicato del Fuego de Estados Unidos. La mafia. Había un señor, se llamaba Paulino Sierra, que había formado una organización fantasma en Estados Unidos, la Junta de Gobierno Cubana en el exilio. ¿De dónde salió? Nadie lo sabe. Pero, increíblemente, los principales grupos terroristas, estoy hablando de Orlando Bosch, de Antonio Veciana, de toda esa gente, se unieron bajo ese manto. ¿Por qué? Porque la mafia le había entregado $50 millones para matar a Fidel Castro y recobrar sus prebendas, sus posiciones que tenía en Cuba antes del Revolución. Y ese proyecto fue un proyecto donde se ocuparon armas de todo tipo. Nosotros lo veníamos trabajando de finales de 62. Pero ya a principios de 63 tuvimos importantes penetraciones
hay que decirlo, agentes de un valor extraordinario que se introdujeron en estos grupos. Estaba involucrado los alzados, estaba involucrado la CIA, estaba involucrado la mafia, estaba involucrado el Servicio de Inteligencia Naval de la base naval de Guantánamo, porque ellos eran los que controlaban allí todo eso. Entonces era un plan que cuando nosotros nos dimos cuenta de sus dimensiones, bueno, no lo queríamos creer, sinceramente. Y bueno, ahí tuvimos que comenzar las detenciones muy apresuradamente el 9 de marzo, donde muere Luis David, porque hace resistencia, pero antes de morir mata a un compañero nuestro, Orlando, que era un compañero de matanzas, que había venido a reforzarnos, etc. Y Fidel habló el 13 de marzo. Y Fidel habló el 13. Años después de esta operación, yo tuve que irlo a ver para informarle. Yo creo que esa vez fue en casa de Celia. Y nosotros llegamos allá a informarle, ¿no? Y Fidel llegó, como llegaba él, inesperadamente, con un tabaco en la mano. Y entonces se me quedó mirando y decía, ¿tú eres el que me vas a informar? Aquello me congeló. ¿De qué se trataba? De uno de los casos más complejos que la CIA preparó para derrocar la revolución y para matar a Fidel, que fue la operación Anwar, que comprendía suboperaciones, Anlach, Antronc y otras más que nosotros no conocimos y que después fueron develadas por el propio Congreso de Estados Unidos cuando en 1978 investigó los complots de la CIA contra líderes políticos extranjeros. ¿Correcto? Pero eso es casi una década después. Una década después. Poquito más de una década después. Estamos en el 66. El caso, nosotros teníamos una pata del caso, nosotros no sabíamos la dimensión. No, yo me voy a percatar de la dimensión años después, reuniendo evidencia, confesiones, biografías. Entrevistas periodísticas. Este sujeto, que resultó ser el excomandante Rolando Cubela Secade, que había sido segundo jefe del directorio. Y este hombre que usted me está contando, estoy hablando del excomandante Rolando Cubela, ¿cómo pasa entonces de ser, como usted ha dicho, una figura a esto otro que en lo que lo estamos vinculando con la historia que estamos contando hoy? El ego, desde mi punto de vista. Y además que los servicios enemigos obviamente lo identificaron, claro, ¿no? Él sale a una reunión estudiantil, como era presidente de la FEU, en enero o febrero del 61, fíjate, antes de Girón, a México. Y ahí se le acerca a un amigo para explicarle que la revolución era comunista. Y llegó un norteamericano de la CIA que le dio una charla sobre el comunismo internacional, la internacional comunista, etcétera, etcétera. Él regresa para Cuba. ¿Estaba reclutado por la CIA? Yo no lo creo. Pero ya venía con una semillita adentro de su corazoncito. Incluso hay, entre los documentos desclasificados de la CIA, hay un mensaje de días previos a Girón, a Bahía de Cochino, donde la CIA orienta a los grupos de misiones especiales que están en la Florida exfiltrar a Juan Horta Córdoba, que era el jefe de la oficina del premierato de Fidel Castro y que había tratado de envenenarlo, que no pudo, por una sencillísima razón, porque Fidel nunca estaba en la oficina. No le dio oportunidad a eso. Ese era uno. Y el otro era la operación Anlach. Y Anlach era Cubela. Por eso no tengo capacidad para discernir cuál fue el compromiso que se estableció. Lo que sí sé, que ya en el 63, Cubela sale, cuando están transcurriendo todo esto... Todas estas otras cosas de las que estábamos hablando hace un momentito. Él sale a Brasil a unas olimpiadas estudiantiles.
Y ahí la CIA se le acercó. Entonces le dijo que no, que en ese momento no quería hablar de eso, que le pagaran un pasaje a París, a Francia. Y para allá se fue. Que ahí la CIA lo atacó nuevamente. Entonces le digo, mire, yo no, al oficial que fue, que era un tipo bastante brutal, ¿no? Porque no era un hombre de la estatura de él. Él le dijo, mire, yo nada más que hablo con un enviado de Kennedy, del presidente Kennedy. Yo no tengo que hablar con... Ustedes son agentes de la CIA, ustedes son oficiales, ustedes son tracatranes. Y lo que usted me está planteando, que es asesinar a Fidel Castro, es algo muy, muy, muy complicado y muy grave. Por lo tanto, eso me lo tiene que decir el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues el jefe de la sección Cuba de la CIA, Desmond Fitzgerald, llegó a París, se presentó. Yo soy el senador fulano de tal y vengo en representación de Robert Kennedy. Pues totalmente falso, por cierto. Y bueno, ahí lo convenció. Y entonces va a dar la casualidad que el mismo día, 22 de noviembre de 1963, hay una diferencia horaria, ¿no?, entre Dallas, Texas y París. En el mismo momento en que están asesinando a Kennedy, el oficial que atendía a Cubera le está entregando un artilugio que era una pluma parecida a esta, que tenía una aguja, pero que tenía un veneno, la botulina sintética. Dice, no, la cosa es muy sencilla. Cuando aquello Fidel no usaba chaquetón, vamos a volver otra vez al contexto, a la época. Hablar de Fidel que andaba en camisa, ese es el Fidel que estamos hablando. Es el Fidel que la CIA tiene retratado. Dice, mire, usted con este lapicero, ahora, por ejemplo, el día 7 de diciembre hay un acto en el Cacahual, donde va todo el mundo, porque era el homenaje a Maciel. Y entonces usted se acerca, esto es igual que una picada de un mosquito. Es botulina sintética, no le va a pasar nada en ese momento, pero va a morir horas después. Entonces, fíjate qué casualidad esa. Este complot fracasa, por supuesto. Él se niega a este operativo porque no era su especialidad. Y dice, mándenme un fusil con mira telescópica. Y entonces ahí entra a jugar otro operativo de la CIA, que era el excomandante también. Este era la organización de la gente de los auténticos, Ramón Guindía, que tenía una finca en Matanzas, donde se infiltraba y salía gente de Estados Unidos. Y entonces este sujeto, por ahí le mandaron el fusil con mira telescópica, todos los artilugios necesarios. Pero va a pasar el tiempo. No van a darse las condiciones. ¿Por qué? Porque la seguridad personal nuestra ya no era la seguridad personal de los primeros días. Ya era una seguridad personal diferente, con una organización. Y nosotros que estábamos investigando los atentados, nosotros teníamos penetrado ya a esa altura casi todas las organizaciones contrarrevolucionarias. Estamos hablando del año 63, 64. Él sale nuevamente a finales del país en diciembre del 64. Y la CIA le ordena entrevistarse en Madrid con Manuel Artimes Huesa. Manuel Artimes Huesa, a esa altura, que era otra operación de la CIA, tenía 500 hombres en Nicaragua preparándose para invadir Cuba. Entonces, la idea operativa era asesinar a Fidel y en medio de esa confusión desembarcar probablemente por Matanzas. Nosotros nunca tuvimos la información exacta. Estos grupos que iban a actuar en grupos. Sí, lo más peligroso es que cada grupo tenía sus designaciones. Sus tareas. Claro, para controlar la provincia. Controlar una provincia y declarar
un gobierno en el exilio o parte de una provincia, usted sabe. Ese es el plan que se acuerda allí y que no solamente está confirmado por las declaraciones de Cubela, está confirmado por los documentos desclasificados de la CIA por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, se comienza a desarrollar. Nosotros tenemos información a principios del 65. Nosotros no teníamos información de antes. La gente dice que si nosotros... No. Nosotros tuvimos información de Francia, de París. Fue la inteligencia cubana, nuestra inteligencia. Pues esa inteligencia es la que va a descubrir... A detectar eso que está pasando. Sucediendo. Y informa para acá y a mí me dan me dan la responsabilidad de ampliar la investigación. En fin, vamos a estar investigando durante todo el 65 y yo voy a entrevistarme con Fidel en febrero del 66. Volviendo hacia atrás, fue ahí en casa de Celia. ¿Qué es esta anécdota por donde empezamos? En casa de Celia. Fue una entrevista que tiene que haberse producido por la tarde en la tarde. Y, bueno, siéntense, a ver, ¿quién me va a informar? ¿Y quién me va a informar? Todo el mundo me mira. Entonces, paro para informarle, por supuesto. A ver, siéntate. Entonces yo le hago el relato. Que en síntesis acabo de contar. Sí, muy bien. Pero este es un hombre que tiene una historia, nos dice a nosotros, revolucionaria. Este hombre fue segundo jefe del directorio revolucionario, un hombre cercano a José Antonio y a los héroes, ¿no? del directorio de los asaltantes a Palacio. Y yo quiero hablar con él. Hablar con antes, sí. Lo cita ahí a casa de Celia, porque él acostumbraba a hacer eso, es decir, no es una cosa normal. Es decir, en ese momento la casa de Celia, que era secretaria ejecutiva, la que anotaba todo, etc. ¿Lo cita? Es decir, él no ve nada anormal a eso. Y entonces lo cita y se pone a hablar con él. No, yo estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí? Porque nosotros le pedimos, los digo los jefes míos, por lo menos que uno de nosotros estuviera ahí, primero para oír lo que se iba a decir, y segundo porque era un peligro. Estábamos, por supuesto, con los compañeros de seguridad personal. Pero ese es un hombre que ya tiene entre sus objetivos matar a Fidel. Porque lo ha intentado matar ya, ¿no? Y entonces fue una conversación de lo más distendida. Fidel era un maestro. Y al final le dice exactamente lo siguiente. Ven acá, Rolando. ¿Y a ti la CIA nunca se te ha acercado en tantos viajes que tú has hecho al exterior? Le dio una oportunidad de oro. Dícele Rolando, no. Porque era soberbio. Uno de los defectos de Cubela, tenía otros más, la soberbia. Volvió de nuevo Fidel Castro. No, porque yo he conocido que a la novia de José Antonio, creo que fue, la CIA se le acercó, creo que fue a Marianita Ramírez Corría, que fue cierto, hablé con ella. Ella llegó y lo planteó inmediatamente. Y a otras personalidades, compañeros del directorio. No. Y se lo tiró a Bonche. Bueno, está bien. Siguieron hablando un par de minutos más. Pero bueno, Rolando, yo tengo cosas que hacer, gracias por haber venido. Y Rolando se fue tranquilamente de esa conversación. Entonces, bueno, nada, pocos días después detuvimos a Rolando con todos sus cómplices. Y vuelvo a final, fíjate, te voy a contar la película del... Bueno, cae preso, condenado. En el 78, cuando la conversación de la inmigración y la nación... Los diálogos.
Uno de los acuerdos es poner en libertad a los presos contrarrevolucionarios. Uno de ellos Cubela. Y yo lo voy a ver a su casa. Él no me conoce físicamente, no sabe quién soy yo. Pero él llama al oficial que llevó su investigación, entonces me mandan a mí. Y entonces me saca un paquete así de documentos. Y me dice, mira, todos estos son documentos del directorio, de la época de la insurrección. Y yo quiero que tú se lo entregues o a Fidel o a Pepín Naranjo, porque esto debe preservarse. Y lo segundo que quiero que le digas a Fidel, que yo voy a salir para afuera. Y que por supuesto afuera tengo que hablar mierda, pero que yo no voy a actuar contra la revolución. Entonces, fue una cosa donde yo estuve de cerca a Fidel, pude apreciar todo ese proceso de él, de cómo él trataba estas cosas muy peligrosas, porque quería matar a él. Con qué lucidez, ¿no? No, y con qué tranquilidad y con qué capacidad de analizar a los hombres. Vuelvo a contar la vieja anécdota esa que se habla de Fidel y la aguja cuando estaba pescando submarino, que llegó una picúa. Una picúa. Y él fue a dar marcha atrás y después dijo, no, al enemigo hay que enfrentarlo. Y la picúa se retiró. Vamos a hacer otra pausa, Fabián. Esto es una película. Esto es una película contada, pero dígame si usted que nos está escuchando y nos está viendo no siente que está pasando delante de sus ojos 24 cuadros por segundo. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. desean manifestar a Fidel Castro su admiración. La verdad, amigos, es que estar cerca de Fidel Castro es como para quedar absolutamente mudo. Fidel Castro es un hombre inmenso, un tremendo hombre, de gran estatura, con textura física muy maciza, mucho más tal vez de lo que uno desde lejos puede apreciar. Al estar haciendo los saludos protocolares a las autoridades que lo esperaron aquí en Carril Sur, tuve oportunidad de estar muy cerca de él y realmente es impresionante. Es un hombre muy cordial, muy simple, muy sencillo, de gran conversación, y con todo el mundo algo tiene que ver, algo tiene que decir siempre. Dispuesto a sonreírse en cualquier momento. Queridos obreros de la siderurgia de Huachipato, aquí se ve que hace falta un poco de pisco. Me siento apesadumbrado de no haber podido visitar durante más tiempo la industria.
vecinos de Lota y Coronel, ustedes me van a excusar de que trate de ser breve en consideración al tiempo, al programa y sobre todo a la voz. Dice que hable sin protocolo. Yo quiero decir breves palabras para expresar nuestros sentimientos hacia los obreros de Lota y Coronel. En primer lugar, cuando nos invitaron a este acto, estaba supuesta también una visita a la mina, pero las cuestiones de tiempo estaban muy escasas. Entonces, de todas formas, nosotros insistimos antes del acto en tener algún contacto con el centro de trabajo. Tenemos a continuación el agrado de dejar con ustedes al comandante de la Revolución Cubana, al comandante de la dignidad americana, al compañero y líder Fidel Castro Ruz. En realidad, yo no soy quien debe juzgar al gobierno chileno. Yo puedo dar mi opinión sobre la cuestión de si es un proceso reformista o un proceso revolucionario. Si a mí me dicen qué está ocurriendo en Chile, y sinceramente les diría que en Chile está ocurriendo un proceso revolucionario. Fabián, estos breves atentados que hemos contado de una lista de más de 630 ¿y cuántos son? Cuatro. 634. Hemos hablado que han estado localizados en Cuba. ¿Fue solo el escenario nuestro, doméstico, local, el lugar donde se escogió para eso, o también se atrevieron a ir más allá? No, mira, cada vez que Fidel salía a cualquier actividad, se organizaban o se intentaban organizar operaciones para asesinarlo. Si tuvieras que escoger uno. El caso de Chile. Chile. Porque Chile fue el operativo de la CIA más complejo y más malévolo que se organizó. Malévolo. Es decir, la operación se organiza de la siguiente manera. Se pretende asesinar a Fidel, el primer plan, porque hay varios planes en Santiago de Chile, está gobernando, año 71, está gobernando Salvador Allende, amigo de Fidel. Fidel recibe una invitación y va a ir a Chile. Va a estar un largo viaje, un mes, algo así, varias semanas. Y se sabe con antelación y todo. Entonces la CIA, sus agentes principales, Orlando García era el jefe de la escolta presidencial de Carlos Andrés Pérez, cubano. Estamos hablando de Luis Posada Carriles, que ya era el comisario Basilio. Estoy hablando de Ricardo Morales Navarrete, que era el jefe de la contrainteligencia del aparato de la DIGEPOL, que era como se llamaba el aparato de seguridad en Venezuela. Estamos hablando de Venezuela. Eran agentes de primer nivel. Entonces se organiza el escenario de manera tal para que estos dos sujetos que van a asesinar a Fidel o van a intentar asesinar a Fidel, darle documentación de periodistas venezolanos. Pero más, es decir, ellos van a un restaurante, ellos no saben,
Se sientan allí, creo que con Orlando García, y le dice, mira, aquel que está ahí es un ruso, periodista ruso. Ve y pide fuego con el cigarro. ¿Buscando qué? Fotografiarlo. Para para consolidar esa fachada, ¿no? Bueno, después nos vamos a enterar, no nos adelantemos en la película. Ajá. Y él va y él no sabe para qué, la verdad. Va, le pide, el ruso muy elegantemente se para, le da catela, etc. Cruzan unas palabras. Bueno, probablemente haya sido el KGB, pero oficialmente era el corresponsal de prensa, por lo tanto hablaba el español perfectamente. Entonces, ¿cuál es la idea operativa? Mandar a estos dos sujetos con una cámara que ya estaba preparada, que tenía un revólver adentro, entrar en la primera conferencia, cuando Fidel llegara a Chile, pues iba a dar una conferencia de prensa. Bueno, primero, no. Hay un primer intento. Me salté un primer intento. Cuando Fidel saliera al balcón de la Moneda, con Salvador Allende, enfrente de un hotel, y desde ahí dispararle con un fusil. Por alguna razón eso fracasa. Después, estos dos sujetos tienen que entrar ahí como periodistas, están acreditados como periodistas. Pero, ¿qué sucede? Que la seguridad cubana ha tomado muchas medidas. Tanto la seguridad personal como los compañeros que están apoyando los de tropas especiales. Es decir, hay una unidad de tropas especiales, compañeros nuestros que ya son gente muy experimentada y están apoyando todo el operativo. Y cuando ellos llegan con la cámara, con el revólver, se atemorizan por las medidas de seguridad externa. Al ver lo que hay, al ver los registros que se están haciendo, porque ellos pensaban que iban a hacer registros, la cámara estaba muy bien camuflada, por cierto. Ellos se arrepienten, regresan al hotel, informan por teléfono que uno de ellos está con un dolor apendicular y empiezan a preparar. No ellos, imagino que había otros componentes de la CIA ahí. Es decir, Chile siempre fue, por cierto, una plaza muy fuerte de la CIA. Aquí es donde se va a dar el golpe de Estado Pinochet, vamos a llegar ahí. Pero le tienen preparado un tercer atentado a Fidel cuando va camino de las minas de cobre. Sí, porque se reúne en ese viaje. Con todo el mundo. Hay un carro con un explosivo que tiene que explosionar cuando los vehículos de Fidel pasan. Pero la grúa llega, nuestra gente de seguridad, y ve un carro ahí parado y lo saca. Y no solo lo quitan del camino, sino sucede un hecho que se desconecta el mecanismo. Aunque intentan explotarlo, no explota. Y Fidel pasa por allá y regresa por allá. Y después hay otro atentado más que se le planifica en Ecuador. Cuando el avión de Fidel llega a Ecuador, que se entrevista con el presidente ecuatoriano, entonces hay un avión allí, una avioneta. Un avión, no es exactamente, un avión de pequeño porte. Están unos contrarrevolucionarios cubanos, los hermanos Verdaguer, con una ametralladora calibre 50 en la puerta de su avión esperando para dispararle, pero no pueden, porque también las medidas de seguridad que se toman a la hora de colocar el avión cubano le frustran este atentado. Fíjate cuántos atentados han sido frustrados. Bueno, no lo sabíamos, pero las medidas de seguridad que se toman, tanto por los compañeros de seguridad personal como por los compañeros de tropas especiales que van a acompañar todo aquel largo recorrido que Fidel hizo en Chile, pues van a evitar que se elimine a Fidel Castro. Estamos hablando de Chile, que poco tiempo después va a dar un golpe de Estado de estos militares que van a asesinar al jefe del ejército en Argentina. Carlos Prat, un hombre intachable. Precisamente porque no va a querer
Forma parte de la componenda. Se lo proponen y no lo aceptan. Entonces, todas esas cosas son las que, y bueno, ese recorrido y las medidas que está tomando el gobierno de Salvador Allende. Son medidas populares que, bueno, no puede. Ya te dije que Chile había sido una plaza de Estados Unidos y es una plaza de Estados Unidos. Acaban de elegir a un pinochetista como presidente de Chile. Un país que todavía está buscando a sus desaparecidos. Un país que está buscando a sus desaparecidos, un país que tiene una historia revolucionaria extraordinaria también, hay que decirlo, y yo destacaría ahí el Frente Manuel Rodríguez. Sí, creo que en el Frente Manuel Rodríguez se va a reunir lo mejor de Chile. Es decir, que... todavía están por abrirse las grandes alamedas. Del MIR, por supuesto. Y todavía están por abrirse las grandes alamedas. Parece que por un tiempo que no va a ser corto. Pero mira, Fidel decía una cosa muy importante, que es aplicable para todo. Los momentos de crisis son buenos, porque de los momentos de crisis es que salen las soluciones. Con esa idea, no te digo que se acaba, te digo que nos vemos en Hasta una la próxima próxima. encrucijada. Hasta la próxima. Mucha salud, muchas cosas buenas. Gracias. Sabes que te queremos. Y a ti también te queremos y te esperamos la semana que viene. Pasea redonda la noche, pasea vagabunda y muda, y las palomas no se juntan, y las luciérnagas no hablan. Es triste tiempo de nevadas, aunque no caiga ninguna escarcha. Van los corazones desamparados en el hambre. Las calles son leones devorando portales, desalojando el sueño, despidiéndolo del mundo. Que su pecho no se inunde con el llanto de su tiempo.
las noches de enero, vagabundas y alegres, se juntan todas las palomas, parecemos luciérnagas